Conversamos nosotros de inmediato con el diputado Patricio Rosas, quien nos acompaña a esta hora ya a través de la línea telefónica. Le damos una bienvenida, diputado y doctor Patricio Rosas. ¿Cómo está usted? Gusto de saludarle como siempre. Bienvenido. Hola Sergio, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenos días todavía, es Sí, que andamos en terreno acá, camino a Corral en este momento. Bien, un lindo día hoy y en semana distrital, así que muy contento de poder tomar contacto con muchos vecinos y vecinas que nos han invitado, que nos han pedido que los visitemos, así que en eso andamos. correcto. Diputado, bueno, nos alegra eso sin duda alguna. Y hablando un poquito de iniciativas, ¿cierto? Hablemos un poquito de la ley Dominga, que ya esta propuesta fue enviada a su tercer trámite. Promueve que las instituciones, cierto, de salud cuenten con un protocolo para casos de muerte perinatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional. Con ello, la iniciativa también quedó en condiciones de volver finalmente al Senado para su tercer trámite. Me gustaría saber un poquito más en detalle cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es una muerte perinatal, para que la gente de esta hora que lo escucha pueda entender un poquito más quizá de esto. Mira, esa ley, una ley muy bonita que aprobamos en la semana pasada en la Cámara y ya se fue al Senado para su ratificación Ya. y que va a ser ley después y que lo que permite, y se llama Ley Dominga, porque se refiere a la hija de Araceli Brito que Correcto. murió in útero, dentro del útero, antes de nacer, y que se llama Dominga, ella le había puesto Dominga, pero lamentablemente falleció dentro del útero a las 36 semanas. Y esa es la muerte perinatal, la muerte de los bebés antes de nacer, desde cuando están ya formados, 26, 28 semanas, cuando tienen ya todos sus órganos y todo, y están en condiciones de vivir fuera, pero que lamentablemente fallecen dentro del útero. Y lo que dice la ley Dominga es que hay un protocolo especial para esa familia, para que pueda despedirse, tocarlo, tenerlo, el bebé, vestirlo, hacer los ritos funerarios eh, y, y, y todo lo que significa el acompañamiento psicológico ante esta pérdida y también una licencia adecuada a un duelo real, porque no se interpreta como duelo y no se les da una licencia siquiera a los papás cuando tienen esta pérdida. Así que eso lo corrige la ley Dominga, así que una ley muy bonita, muy humana, muy empática, de un proceso que había que corregir en los hospitales. Ya, correcto. Entonces, esta ley considera apoyo socioemocional, ¿cierto? O psicológico, por decirlo de alguna manera también, y considera también un apoyo precisamente de licencia para la persona que ha sufrido esta circunstancia compleja, ¿no? Claro, para los dos padres, sí, Ya, así es. para ambos padres. Independiente que no tengan un matrimonio establecido ni nada por el estilo, sino que simplemente para ambos padres, así de fácil, Exacto. entiendo. Bueno, una ley muy importante, muy interesante, ya lo decíamos recién, está en su tercer trámite prácticamente, de aprobarse sería finalmente ley en nuestro país. Cambiando de tema, diputado doctor, el 29 de mayo presentaron ustedes un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados donde emplazaron precisamente al presidente Sebastián Piñera a hacer uso de todas las facultades que le concede el Estado de excepción constitucional para fijar así y estabilizar, ¿verdad?, el precio de productos básicos. Me gustaría que nos comente un poquito más acerca de esta importante resolución en la Cámara de este proyecto. Sí, el 29 de mayo presentamos ese proyecto a varios diputados independientes, diputados y diputadas independientes, después de haber presentado ante la Fiscalía Económica una denuncia a principios de mayo respecto de la colusión de los precios del gas. Ya. Pero el 29 de mayo presentamos un proyecto de resolución que se votó en la Cámara y se envió por mayoría al presidente Piñera para que use las mismas facultades que usó al inicio de la pandemia cuando fijó los precios. Te recuerdas el PCR, que en ese momento estaba subiendo de precio para el mercado privado y lo fijó en 25.000 pesos. Y lo mismo también hizo al principio de la pandemia para fijar los precios del día cama. Bueno, en estado de catástrofe, el presidente tiene la facultad de fijar los precios con un tope por encima para que no pasen de cierto precio. Y eso no lo ha usado para los bienes básicos, ni lo que significa el combustible, ni lo que significa todo lo que son los materiales de construcción que han subido por especulación, porque han subido, y eso también lo denunciamos a la Fiscalía Nacional Económica, que hay una tremenda especulación de los materiales de construcción de las grandes ferreterías,
que manejan el tema de la ferretería y también con los productos básicos. Hay una especulación importante que ha hecho que se disparen los precios en el último semestre. Bueno, el presidente tiene la facultad para hacer esa fijación y así lo solicitamos el 29 de mayo y aún el presidente no se pronuncia, no se ha puesto los pantalones frente a las industrias y no ha defendido a la gente, que es lo que tiene que defender un presidente en condiciones de catástrofe, porque ahí tiene todas las facultades para hacerlo. Ya, perfecto. Bueno, actualmente, ¿en qué condición se encuentra este proyecto? Este proyecto de resolución se fue con esa indicación al ¿Ya? presidente, que él tiene que tomar las medidas, pero él puede hacerse el leso, y es lo que ha hecho. Se ha hecho el Larry, como dicen. Así que lamentablemente seguimos teniendo un presidente que se hace el Larry, a pesar de que tiene las facultades para fijar precios de todos los temas, desde los materiales de construcción, los alimentos básicos, los combustibles, así como lo fijó al principio de la pandemia, como te contaba, para la PCR y para el día cama. ¿Y qué El estado de catástrofe le da esa facultad. Correcto. Claro, y productos básicos que se han disparado a las nubes en cuanto a precio. Estamos hablando de los combustibles, estamos hablando de lo que es la construcción, los materiales de construcción, por ejemplo, sin ir más allá, una alta demanda también de materiales de construcción, pero carísimos en general. Diputado, hablé un poquito, bueno, finalmente el 3 de junio, hablando un poquito más acerca de proyectos también, se aprobó por mayoría en la Cámara de Diputados el proyecto de ustedes de ley que solicita al presidente del diseño e implementación también de una nueva política nacional energética y de combustibles, hablando un poquito de lo que estamos conversando precisamente recién. Sí, el 3 de junio se envió también aprobado desde la Cámara de Diputados un proyecto de resolución que nosotros presentamos varios diputados, independientes también de oposición, en que solicitamos al presidente el rediseño e implementación de una nueva política nacional energética, de manera de eliminar el impuesto específico de los combustibles mientras perdure la emergencia sanitaria. Esto ya que no usaba las facultades que tiene para fijar precios, bueno, le mandamos por otra vía también la solicitud que cambie la forma que se cobra el impuesto específico, de manera de bajar con eso cerca de 300 pesos el valor del litro de petróleo. Perfecto. Lo quiero llevar a otro contexto ahora, doctor y diputado. Vamos al área de la salud, lo suyo, lo propio de usted, que es el área de la salud fuertemente. Probablemente, quizás en más detalle nos pueda comentar un poquito más de estos términos que muchas veces desconocemos. Pero hablando un poquito de lo que se aproxima ya y que nos queda mucho para el 18 de septiembre, fiestas patrias en nuestro país. Por ejemplo, la profesional Paula Daza, la subsecretaria de Salud Paula Daza específicamente, dijo que probablemente el 18 de septiembre de este año tendremos mayores libertades en comparación con el año pasado, que fue un año, eso sí, mucho más difícil que este año en cuanto a lo que es la pandemia. En comparación con el año pasado, podría haber una gran diferencia este año en cuanto a más libertades. ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, yo creo que están tomando varias acciones bastante arriesgadas. Estoy de acuerdo que sí, las personas que están vacunadas con vacunas que cortan el contagio y previenen la reaparición de síntomas graves, pueden tener más libertades, pero hay personas que están vacunadas con vacunas que no cortan el contagio, que sí afectan y ayudan en la enfermedad grave. Eso es verdad. Entonces ahí hay una discrepancia que tenemos respecto de las mayores libertades, porque justo nos va a pillar el 18 de septiembre con la emergencia de la ola Delta. Y lamentablemente nuestro país no va a ser inmune a esto, ya lo está viviendo Europa y el hemisferio norte. Entonces lo que vamos a tener es que en pleno 18 de septiembre probablemente va a estar emergiendo la ola de Zeta Delta, y con la mayor movilidad lo más probable es que terminemos complicando aún más el problema. Por eso es importante dos cosas. Una, y eso así se lo manifestamos al ministro ya hace 2 meses, dijimos que tenía que revacunar con una tercera dosis a todas las personas que tienen Sinovac, y tenía que, sobre todo al personal de salud y adultos mayores que ya están perdiendo las defensas, por eso es que están apareciendo fallecidos vacunados en enero y febrero, adultos mayores, y también han habido brotes en recintos hospitalarios con cepa delta. Entonces,
eso es lo primero que le pedimos hace 2 meses. Y segundo, que el aeropuerto tiene que estar con restricciones de verdad estrictas para los que regresan. 14 días estrictamente prohibido salir de la casa al que regresa, y el transporte a su casa todo cerrado y acondicionado de manera que no puedan transmitir a nadie una cepa como la cepa Delta. Y tercero, que se aumenta la velocidad de vacunación a la población, de manera de llegar al 90% de la población total, no la población objetivo mayor de 18 años, la población total, porque la gente no sabe que hoy día hay 7,5 millones de personas que no han recibido vacuna alguna. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay 7,5 millones de personas que son susceptibles y le sumas los que están perdiendo las defensas del COVID y las defensas de la vacuna de enero y febrero, te das cuenta que en septiembre vamos a tener una ola delta empezando. Por eso es que tenemos que ser serios ahora para prevenir y tomar decisiones ahora. De hecho, Israel está vacunando con tercera dosis hace 4 días atrás, con la misma información que nosotros le enviamos al ministro hace 2 meses. Tomó esa decisión de Israel y está poniendo su tercera dosis hace 4 días atrás. Entonces, no es que estamos tratando de prevenir, pero lamentablemente el ministerio no está tomando las acciones anticipadamente para evitar una cuarta ola, como sí podríamos evitar, por lo menos hacerla muy pequeña. Pero lamentablemente, como no se toman decisiones rápidas y basadas en la evidencia que estamos viendo en todo el mundo, vamos a llegar tarde. Así que por eso es que no estoy tan de acuerdo con esta mayor libertad, claro. Porque tiene que ser una libertad con responsabilidad. O sea, hay una gran probabilidad entonces que en el mes de agosto se prevé, podría haber un alza de casos nuevamente, considerando la variante Delta en nuestro país. Complicado, complejo y preocupante. Lamentablemente. Bueno, sobre todo si no se toman las acciones a tiempo. Claro, correcto. Pero a su juicio, diputado doctor, para ir finalizando nuestra conversación, a su juicio los principales puntos que debería tomar el gobierno en este minuto, ¿cuáles serían? Por ejemplo, el Ministerio de Salud, parte de lo que usted comentaba recién, pero quizás lo principal, lo más drástico quizás. Bueno, lo principal es el cierre de fronteras para el regreso de personas o la entrada de personas, que tiene que ser 14 días estrictos de cuarentena. Sin salida a ningún lado y sin contacto con ninguna persona, como lo hace Australia, que es la única forma de poder controlar las olas. Australia no ha tenido ningún oleaje, ha tenido algunos casos esporádicos y lo ha controlado. Segundo, la vacunación de tercera dosis a todas las personas que tienen vacuna Sinovac, y eso hace 2 meses que lo pedimos. Tercero, que se revacune además al personal de salud, porque ya están habiendo brotes producto de lo mismo, que la vacuna tiene un periodo de latencia de 6 meses y después ya empiezan a decaer los anticuerpos. Y cuarto, bueno, el tema de que tenemos que aumentar al máximo la cantidad de vacunados, ojalá el 90% de la población total y no el 80% de los mayores de 18, porque ahí hay un engaño, porque los que igual transmiten son los de 18 para abajo, y además hay que sumarle 1.700.000 personas que no se han vacunado de los distintos grupos etarios adultos. Entonces tenemos 7,5 millones de personas sin inmunizar y que son potenciales víctimas de la cepa Delta. Diputado y doctor, en otro contexto le comento lo siguiente para que nos explique un poquito en qué situación se encuentra. Retiro del 10%, todos los retiros tienen fecha de caducidad. Ojo con eso, es muy importante. Es así que hasta este próximo sábado, que ya pasó, ¿cierto? El 31 de julio, quiero decir, el sábado pasado, rigió finalmente el plazo del primer trámite de la ley que permitía, ¿cierto?, este primer retiro. Tengo entendido, ¿no? Está el segundo retiro, está el tercer retiro, que, ¿cierto?, hay también un plazo, específicamente el segundo retiro, hasta el 10 de diciembre de este año 2021. Quizás hacer un llamado a que las personas puedan solicitar, ¿cierto?, este segundo retiro, que para aquellos que aún todavía no lo solicitan. Mira, sí, tuvimos una reunión justamente el aniversario del primer retiro, porque con Pamela Giles y otros diputados presentamos el proyecto del primer retiro y del tercer retiro, y ahora estamos apoyando el cuarto retiro, por razones también sanitarias, lo que te comento, que justo el IFE se acaba cuando va a empezar la tercera ola, y claro, los retiros tienen su plazo, y este sábado que pasó
venció el plazo del primer retiro. Claro. 11 millones de personas lo solicitaron, más de 11 millones. Entonces, eso significa que nuestro proyecto le sirvió a 11 millones de personas y familias también en nuestro país. Y eso es muy importante porque son una salida, un desahogo, si bien no es lo mejor, pero sí son los ahorros de las personas que los pueden utilizar en condiciones de catástrofe, como ocurre en otros países. El segundo retiro, el 10 de diciembre de 2021, es el plazo final para que lo puedan solicitar. Ya hay 6 millones de personas que lo han solicitado. Y el tercer retiro finaliza el 28 de abril del 2022, que hay más plazo. Pero estamos ahora luchando para que tener más votos de parlamentarios para que aprueben el cuarto retiro, porque hay un sector de la clase media que no ha recibido ningún apoyo y está fuera del IFE de todas maneras, y están endeudados hasta, ni te digo cuánto, porque todo lo que significa para la clase media tener que pagar por todo, por la educación, la universidad, el hipotecario. Entonces al final, claro, no califican en el IFE, pero su sueldo que aparece en el IFE y que los deja fuera, en el fondo es propiedad de los bancos, pues, y de las casas comerciales, que son los mayores acreedores y endeudadores de la población. Así que ahí estamos impulsando también que el presidente prolongue más allá de septiembre el IFE, con un IFE Plus, porque lo que acabamos de conversar, se va a producir una cuarta ola, la ola Delta, y que va a ser muy compleja de manejar. Bueno, preocupante, insisto nuevamente. ¿Cuándo comenzaría a tramitarse el cuarto retiro, diputado? Bueno, hace un mes que estamos presionando los autores del primero y tercero retiro. Hay un cierto acuerdo de que a la vuelta de la semana distrital se van a evaluar los proyectos que hay de cuarto retiro, y los del 100%, no solo los del 10%, sino los del 100% también, donde ahí tenemos un proyecto nosotros también de 100%, pero se va a evaluar recién, y se van a fusionar probablemente algunos, pero recién es una evaluación. Nosotros estamos empujando que haya una mayoría, 92 votos, para poder aprobar rápidamente en sala el proyecto del cuarto retiro, porque tenemos que llegar antes de el 15 de septiembre, esa es nuestra meta, porque si no vamos a estar en plena pandemia y sin ninguna posibilidad de hacer cuarentenas nuevamente. Correcto. Diputado, muchísimas gracias por conversar con la radio en esta jornada. Gracias por conversar con nosotros estos temas muy importantes de nuestro país. Le agradecemos este contacto telefónico. Sí, gracias a ti también, y un saludo muy especial a las redes de salud, al servicio de salud, el hospital de Payaco, que cumplen 41 años hoy día. Hoy día es el aniversario de los servicios de salud, de las redes de servicios de salud, que son las que nos han ayudado en esta pandemia que ya lleva casi un año y medio, y muchos han sacrificado su vida en ese empeño. Así es, sin duda alguna. Diputado, doctor Patricio Rosa, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo, chao, que estén muy bien, saludos a todas y todos los vecinos, a mis vecinos de Payaco. Perfecto, diputado, muchas gracias. Chao, chao.